si tiene que hacer una entrevista con los padres, acordar y demás, y después, bueno, la escuela sigue abierta para si tienen que volver o si tienen que derivarse a otro lado. Y quizás se trate de una pintura, lo que acabamos de ver en torno a la situación social, la violencia generalizada. Recién venía la imagen de Ángel Ruani, secretario de Seguridad Comunitaria. ¿Qué tal? Bienvenido, Ángel. Buenas noches a vos y a toda la gente de Telenoche. ¿Sorprendido por lo que acabas de ver? No, es un paisaje común, lamentablemente, que vivimos con el tema de la violencia. De la violencia humana, y no estamos exentos en ninguna de las ciudades de esta provincia como ninguna de las ciudades de nuestro país. Tenemos que trabajar desde el Estado con los diferentes organismos, instituciones, apoyar la labor que hacen la gente de la comunidad educativa, pero no es solo un problema dentro de la escuela, también en los barrios, se produce una escuela que no está en una zona periférica, más allá de los chicos que pueden ser de otros lugares. Quiere decir que es un tema que tenemos que tomarlo, y hay que tomarlo de diferentes puntos de vista, y con la familia, con los chicos y también con las instituciones, ¿no? Bueno, dos bandas que se disputan un territorio. Vamos a escucharlo y lo vamos a ver a Hernán Funes. Vamos a hacer la introducción, Hernán, entonces, y después seguimos con Ruani aquí. Bueno, Alberto, aquí estamos entonces para hablar de lo que ha pasado hace 2 días, o de que pasa desde hace 2 días en Barrio Municipal. Ángel Ruani es un hombre que trabaja desde hace muchísimo tiempo en los barrios de Rosario. Eso es la Secretaría de Seguridad Comunitaria. Conoce muy bien lo que pasa socialmente, quiénes son cada uno de los personajes. Y si nosotros hablamos de Barrio Municipal, es la zona de la Madrid y Alice, la Madrid y Castro Barros, la Madrid y Grandoli, donde está el Fonavi Municipal. Siempre fue el territorio del Pimpi Caminos. Históricamente, el ex jefe de la barra de Newell's asesinado. Todavía hoy su familia está allí, él es querido, él es respetado, como pasa con los líderes de los barrios. Mano dura tal vez, seguridad para algunos vecinos y fundamentalmente mucha generosidad. Por eso Caminos todavía por allí es respetado y querido. Y hoy están sus descendientes. El Alexis, uno de sus hijos, están también quienes eran o quien en vida sus hermanos, fundamentalmente una de sus hermanas, porque Rosa está detenida por la Policía Federal. Y esa sección de los Caminos, fundamentalmente el Alexis, mantiene desde hace un tiempo una disputa por el territorio con los Funes, un grupo de Barrio La Tablada, una familia de Barrio La Tablada, que tiene su epicentro allí, en Ayacucho y Uriburu. Un enfrentamiento que lleva unos 3 años. ¿Y a qué se traduce? A estas imágenes que ustedes están viendo y que yo les voy a pedir que me acompañen. Paredes pintadas, amenazas en las redes sociales con comentarios, casas baleadas, escuelas que desarrollan sus actividades en medio de la violencia y muerte. Este año mataron a Mariela Griselda Miranda, de 35 años, en La Tablada, la madre de los Funes. Y desde ese momento no cesan las represalias. Las imágenes que ustedes están viendo son de ayer, corresponden a la continuidad de lo que sucedió el lunes a la noche. Muchos adjudican estos enfrentamientos por el gran recrudecimiento a la detención particularmente de Rosa Caminos a manos de la Policía Federal. Claro, sale un sector que para la Policía Federal y para la Justicia Federal estaban operando búnkers y eran efectivamente quienes habían ocupado en términos de narcotráfico la zona, y hay otros sectores que se quieren acomodar, pero inmediatamente aparecen las disputas, y allí, Alberto, es donde se dan el Alexis con los Funes, esta historia que ustedes estaban presentando. Son imágenes y es una introducción, ¿no? Sí. Y para el resto de la ciudad parece como asistir a otro... No, en otros lugares tenemos que reconocer qué pasa. Nosotros tuvimos una situación en Casiano Casa, acuérdese, ¿cuánto hace? 30 días, con un tiroteo, con gente de cerámica y gente de la zona de Casiano Casa, que también por una disputa territorial. Esto yo no lo tomo, que lo tomo, es decir, no lo simplificamos, pero en el tema del consumo, hay drogas porque hay consumo, hay negocios ilícitos que hacen a la droga y a otros negocios. No es solo la droga la que lleva a formar bandas delincuentes o bandas ligadas al delito, que es el tema de distribución. La droga es uno de los temas y hay otros negocios anexos, de robo de moto, desguace de moto, robo de auto, desguace de auto, el tema de la trata y el tema del alquiler y venta de armas. Esto en cualquier sociedad urbana hoy en nuestras ciudades es la forma que se expresa el delito. El recurso humano generalmente son los pibes de los barrios. Esto es así. Y Secretaría trabaja con los pibes de los barrios en un callejón, en una calle donde está el cordón del delito y el cordón de la inclusión.
El cordón de la inclusión la tiene que dar el Estado, con la escuela, con los planes de trabajo, con los talleres, con la inclusión, con la discusión, con mejorar la situación económica. El delito pareciera que nos gana porque va más rápido en sus negocios con lo que ofrece el Estado. ¿Y qué ofrece? ¿Hoy el Estado está ofreciendo eso? El Estado ofrece, el volver a estudiar es desde mi secretaría o del Ministerio de Educación de la provincia, son herramientas para ingresar a los pibes a la inclusión. Un pibe que no estudia está en la calle, está más cerca del delito y más cerca de la escuela. Tenemos que traerlo a la escuela, tenemos que llevarlo a trabajar. Hay 3 generaciones de gente sin trabajo. La situación económica no nos va bien. Está involucrando a 45 años de gente sin trabajo. Cada 15 años es una generación. Y sí, yo creo que sí, la situación... Una persona de 50 años, un hijo que pueda tener 30... Y un hijo que no vio trabajar a su padre o un hijo que tampoco vio trabajar a su abuelo, diríamos esto. Pero además, el tema cortado por el tema de droga, el consumo, que empieza por otras cosas, Alberto. El consumo empieza por el alcohol, el consumo empieza por empezar a fumar el porro, la marihuana, y después la droga de alta generación que se tomaron en las fiestas electrónicas. O descubrimos que es de ahora el tema de la fiesta electrónica y el consumo de droga. Es decir, hay un tema que parece que no se habla en esta sociedad. Parece que la ciudad de Rosario, estigmatizada con las políticas nacionales del anterior gobierno, era el único que tenía el problema de las drogas. O el tema de los asaltos que matan a un jugador de Nueva Chicago. A nosotros todavía no nos mataron ningún jugador de fútbol, pero esto no es para discriminar quién es el muerto y quién es... Pero el delito está. Pero pareciera que Rosario y Santa Fe era el tema central. Mire, nosotros no escondemos ni la situación de violencia, ni los homicidios. 80 homicidios tenemos en Rosario, 158, lo decimos siempre. Hernán Funes lo sabe porque se lo pasamos hasta por mail. La cantidad de homicidios que tenemos día a día. No lo escondemos, en otros lugares se esconde. Ahora el gobierno nacional empieza a dar, este gobierno nacional empieza a dar las cifras. Desde el 2002, que ningún gobierno nacional daba las cifras, lo dábamos nosotros. Tampoco lo hacía la provincia de Buenos Aires. Tampoco lo hacía la provincia de Buenos Aires, pero no solo en eso, en las transparencias de las políticas públicas, Alberto. No me quiero salir del tema de la violencia, volvemos. Hoy en Rosario, usted lee la capital, hay 7 casos de gripe A. En la provincia de Santa Fe hay 2.000 casos de dengue. Y si usted lee el litoral de hace 5 horas, tiene la cantidad de dengue en el Nodo Rosario, Reconquista, Santa Fe, Venado Tuerto y Rafaela. En las otras provincias no hay dengue. En el país no hay dengue. No hay gripe A. Pero nosotros lo decimos, esa es la diferencia. Este tema de la violencia, obviamente que nosotros tenemos que dar respuesta. El control territorial es central. La policía dice que no actuó. La policía actuó. Lo que no va a enfrentar a un montón de gente que estaba disgustada, estaba enojada con el tema de la muerte de un pibe. No vamos a discriminar quién es el pibe. Lo más probable, cuando hay un auto que aparece y tira una balacera a un grupo de pibes, no se sabe si el pibe que muere es el que está en el delito o en el delito. La bala no elige. Déjeme ser, a ver, no interprete que soy corporativo, ¿no? Pero la cobertura que hacen algunos medios con relación a las enfermedades, lo primero que interesa es de dónde es el medio y efectivamente si cubre el área de influencia. A nosotros los santafesinos, rosarinos, nos interesa la información de Rosario y de Santa Fe. Por supuesto. Pero claro, bueno sería también saber, hay medios nacionales que se dedican a hacer una cobertura nacional. Y el resto de las Yo le digo que tenemos transparencia en políticas públicas. No escondemos los muertos en el placar, los homicidios. No le estoy diciendo nada al respecto. Respeto. Y yo creo que en eso digo, no digo que se diga ni se cuente. Yo lo escucho todos los días a Hernán Funes, escucho a los analistas en las situaciones de violencia y tengo relación con ellos. Entonces me parece que esto no está mal que la prensa lo cuente y lo diga, pero a ver, se dice por ejemplo, con el tema de hoy, que la policía no actuó correctamente, la policía no va a enfrentar a la gente que la está repudiando, le está tirando piedra, o le está que va a hacer una masacre, va a tirar, la policía se tiene que retirar. Acá hay que hacer la persecución del delito, acá hay que analizar con los fiscales quién son estas bandas, ¿están la banda ligada al delito? Obviamente. El que tiene una 9 milímetros, una pistola ametralladora, la utiliza para delinquir, Alberto. Por lo tanto, esta situación que dice Hernán, después de la gran cantidad de allanamientos que hace la justicia federal, a buena hora se acordaron que puede actuar la justicia federal, porque es territorio federal también la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe. ¿Sí? Entonces, actuaron, se llevaron detenidos, a Rosa Caminos, a otro, había 13 detenidos. Bueno, hay que seguir trabajando.
Si son bandas delincuentes, bandas ligadas a la droga, tiene que seguir trabajando y centralmente tiene que ir trabajando la justicia federal. Nosotros la trabajamos desde el punto de vista de la violencia, la tenencia de armas y los homicidios, que son elementos que tiene que trabajar la justicia ordinaria, que es la que nos compete. Hernán, te está escuchando Rubén. Alberto, vamos a repasar, me voy a tomar un minuto para repasar lo que pasó en las últimas 48 horas, porque Ángel Ruani recién hablaba de un chico muerto. El lunes, una balacera demencial en el pasillo central del Fonavi. Terminó con la vida de Leonel Sánchez, tenía 25 años. La policía habla de un enfrentamiento. Quienes están allí, los vecinos, hablan de un ataque directamente con armas automáticas, tal vez con ametralladoras, desde 2 autos a un grupo de chicos que estaban. Un muerto, un herido. Ese fue el saldo. Hay una segunda versión a todo esto que yo les contaba de los Funes y los Caminos, que es que involucra también una probable interna en la barra brava de Newell's. ¿Quién protege? ¿Quién da las armas? ¿O quién está detrás de este grupo que quiere avanzar en este territorio de la zona sur, que yo les decía que un tiempo atrás era o estuvo siempre identificado con el Pimpi Caminos? Otra de las referencias que hacía Ángel Ruani es lo que pasó con la policía. La noche del lunes llega la policía al lugar donde hay un muerto, donde hay 2 chicos heridos porque termina falleciendo después en un centro asistencial, y se encuentra con la resistencia de vecinos. Va la policía científica, se tiene que retirar por la resistencia de vecinos. Ahora, hay resistencia de vecinos. ¿Los vecinos defienden a las bandas? No, lo que dice Ruani tiene, digamos, cierta coherencia con lo que pasa efectivamente en un barrio, que es, había mucha gente muy enojada con lo que había pasado y con estos 2 chicos, porque quien estaba fallecido, quien había fallecido, quienes habían sido atacados, por lo menos Sánchez, no tenía ni siquiera antecedentes penales como para decir es alguien vinculado al mundo del delito. Pero por eso, la gente está enojada por lo que le pasó a 2 pibes y se las agarra con la policía, no entiendo. Bueno, pero la situación de violencia nos lleva a eso, porque hay un grado de irracionalidad que produce el dolor. El dolor produce estos hechos. No vamos a analizar la vida de cada pibe, pero teóricamente, o lo que tenemos elementos, yo como funcionario, que Leo Sánchez no estaba vinculado a Unidos, tenía amistades. Usted puede ser amigo mío, yo puedo estar en el delito y usted no lo sabe. O no conocemos y yo estoy en una cosa y usted en otra. Es decir, la bala era a un grupo de pibes identificado con determinada persona o con determinado lugar donde hay una disputa territorial. No era para Leo Sánchez. Obviamente puede ser que la gente ante a este pibe mataron reacciona, que también mata si es otro pibe también. Pero ahora, si es un tema de la interna de una barra brava, de cualquier equipo sabemos que barra brava y negocios. Esto lo sabemos, no lo descubrimos de ahora. Hay analistas periodísticos que analizan todo y dentro de los negocios es droga. Ángel, soy lego en esto, ¿no? Y como vos lo debes conocer también, Alberto. Un poquito. Si vas a la cancha todos los domingos como voy yo, lo conoces. Si hay 2 grupos identificados, debe tener un número limitado de gente que lo integran y lo conforman, ¿correcto? Son 2 familias. Hay un número de integrantes. No es tan simple, A ver, perdóname, pero no es tan simple. No es un problema de los caminos, no es un problema de los Funes. A ver, entonces, el delito lo produce mucha gente, porque el delito es un negocio y en situaciones de marginalidad económica o pobreza, el delito ofrece plata. Entonces, delinquen no solo porque nace delincuente, sino porque ofrece plata. Si a un chico para cuidar un lugar de venta, para hacer pata de plomo, diríamos, de cualquier personaje que delinque, le dan 500 pesos por día, yo te digo, ¿qué negocio legal le da 500 pesos por día a un pibe? ¿Sí? Entonces, esos son los números que se manejan. Esto es lo que digo yo, lo sabe la gente, lo sabe Hernán y lo sabe toda la gente de los barrios. Por lo tanto, el delito tiene un montón de gente, ¿cierto? Y esto no es que no hay que discriminar, como pareciera que el tema central está en los barrios pobres o en los barrios más vulnerables, como decimos. Sí, el recurso humano sale de ahí, porque el 85% de los homicidios son gente joven, masculinos, pibes de entre 15 y 35 años y pobres. Ángel, ¿y las personas involucradas, este grupo o estos grupos antagónicos, están identificados? ¿Hay personas prófugas, personas siendo buscadas por la policía? Sí, están identificadas, los fiscales lo conocen, la justicia lo conoce. O cómo es, de un día para otro cae la justicia federal con prefectura, hace 40 allanamientos y se lleva a 15 personas. ¿Eso es información provincial? No, eso es nacional. No, está bien, pero digamos... La información provincial también la tenemos, pero actuar desde las drogas, para el tema de la droga, vos sabés que la droga es un tema federal, una discusión política que nos debemos como sociedad,
como provincia la desfederalización o no del tema de droga. Vos sabés que un tema eso político que está en discusión o en posibilidad de que se discuta en la Cámara de Diputados, pero los elementos que hace a las organizaciones sobre drogas es un tema federal. La causa 913 de Juan Carlos Viena, cuando se empieza a desarticular, que se desarticula la banda de los monos centralmente por lo sedicioso, por la organización delictiva que mata o tiene armas y no por el tema de droga. La última causa, que es la de los últimos meses, que le hacen recién una causa por droga. Por lo tanto, hay que articular política del Estado provincial con nación. En los últimos años vos sabés que políticamente, Alberto, era muy difícil articular. Este gobierno fue totalmente discriminado políticamente por el gobierno nacional, el gobierno del Frente Progresista, tanto en el gobierno de Hermes Vidal como en el gobierno de Antonio Bonfatti. Ahora estamos en una situación diferente, teniendo diferencias políticas nosotros. Yo como Frente Progresista, como Partido Socialista, tenemos diferencias con el gobierno nacional, pero nos miran de otra manera y creo que es un momento que no empecemos. Porque hay temas que se toca de narcotráfico a nivel nacional, hoy que lo tocan, que antes se escondía. A ver, ¿se perdió mucho tiempo en la lucha contra este flagelo en los últimos años? Mira, yo soy uno de los pocos funcionarios que se reunió 5 veces con el Ministerio de Defensa de la Nación. Por los tiempos, como dice Hernán, que hace 5 años que estoy como funcionario. Estuve con 3 ministros de seguridad diferentes. En aquel tiempo, me acuerdo, en la primera vez, en el 2012, cuando fuimos con Leandro Corti, el primer ministro de Seguridad, de hablar con Nilda Garré. Según decía Nilda Garré, toda la frontera argentina, ¿cierto?, tenía que tener un sistema de 20 radares SINBAD para garantizar el reconocimiento del pasaje aéreo. En ese momento estaban colocados 6. Desde el 2003 al 2012, el programa de Kirchner era colocar 20 para limitar toda la frontera y cuidarla. Tenían 6 en el 2012. Terminó el gobierno anterior colocando 3 más, creo que 9. Los 20 no se colocaron nunca. Santa Fe, que yo sepa de geografía y vos también, no tiene límite con ninguno de los lugares de entrada de la producción de pasta base y de cocaína. Déjame preguntarte esto. Vos recién hablabas de la cantidad de muertos en el último tiempo y hiciste un panorama 5 años y la cantidad de ministros que estuvieron o con los que vos compartiste funciones. Hoy 80 muertos. ¿Cuántos había a esta altura del año pasado el primer cuatrimestre? ¿Cómo curva en los últimos tiempos? Para ver si todos estos son curva ascendente o una curva descendente. Había 89 el año pasado. Estamos hablando del departamento Rosario, ¿cierto, Ordán? Sí, claro. Había 89 el año pasado. ¿A esta altura? Sí, y había 114 el año anterior. Estamos con menos homicidios que el año pasado, un 10% menos, y estamos un 32% menos que hace 2 años. La curva es indetenible desde junio del 2014. Descendente. Descendente. No se detiene todo. Obviamente que se produce espasmo de violencia como esto que a la gente, como en el elevador. Cuando hablamos de homicidio, Alberto, hablamos de hijos, de madres, hablamos de familiares, de personas, el drama de la vida. Por lo tanto, que la tendencia está en descendiente y a nivel provincial también. Pero eso nos interesa a nosotros para mejorar, para tener control del territorio, para hacer el mapa del delito y del calor, para poner a la policía que trabaje más en determinados lugares, para hacer los procesos de investigación sobre la banda que van de un lado a otro, fluctúan porque uno se pone de un lado, las controla de un lado y se van a otro lado. Ángel. Pero me parece que este es un trabajo que es nuestro trabajo es de día a día. Bueno, lo último, a ver si se puede en 10 palabras. Hay como una bronca, se percibe una angustia, ¿no? Más allá de la responsabilidad del funcionario público que tiene que rendir examen a cada rato cuando le hacen algún reportaje o cuando le piden aclaraciones sobre distintos temas. De mi parte... ¿Cómo puede exceptuarse Rosario del contexto nacional? ¿Cómo puede ser distinta al contexto nacional? Yo creo que no es diferente. Yo creo que nos han vendido que es diferente. Eso yo estoy totalmente seguro. Yo he tenido militantes, compañeros de militancia política que estaban con el gobierno nacional y venía a ver si era verdad en Rosario lo que se decía en provincia de Buenos Aires o en Capital Federal. Bueno, no es diferente. Puede estar más mediatizado o no. Los números nos dan con una tasa de homicidio alta, nosotros no lo negamos. Pero decime la tasa de homicidio de La Matanza. No averigualo, nunca. Hace 12 años que no se sabe. Estamos hablando del conurbano bonaerense, el área de más violencia del país. Entonces, estas cuestiones nos hacen... Yo creo que nosotros no tenemos otra que trabajar, dar la cara,
venir a hablar con vos, hablar con la gente, estar con la gente, con la directora de la escuela que te llaman por teléfono. Yo recibí un llamado a las 8 de la mañana del lunes, sabiendo que iba a pasar esto. Nosotros ya estábamos preparados. Una directora de una escuela nos llamó a las 8 de la mañana a la Secretaría de Seguridad Comunitaria. Eso porque tenemos una relación con los directores de la escuela. Y después tuvimos una reunión del Ministerio de Educación. Si los docentes palpan la situación, como lo palpa cualquier vecino que vive. El docente está todos los días en el barrio, Alberto. ¿Se puede ser muy simple en una pregunta? Sí. ¿Quién tiene la culpa de todo esto que está pasando? No, yo creo que es un problema es un problema del sistema como vivimos, un tema que tiene que ver con la pobreza, un tema que tiene que ver con la corrupción, un tema que tiene que ver con los negocios ilícitos. El sistema que estamos viviendo se nutre de un montón de cosas. Los 450.000 millones de dólares que produce la droga desde Ushuaia a Nueva York todos los años, un producto bruto argentino casi, se distribuye. Compra de todo. Compran jueces, políticos, policías, porque está bien, la situación, siempre se habla de la corrupción policial. Yo trabajo con la policía, en el Ministerio de Seguridad trabajamos con la policía. Los 450.000 millones de dólares por año no lo tienen los comisarios. Pueden tener una parte, digámoslo, pero la tienen los bancos, las tienen las empresas. Hay que hacer la ley de extinción del dominio, esta que hicimos por decisión política del gobierno del Lichi, el decomiso de los bienes. Eso lo hizo España, lo hizo Italia, eso lo hizo Colombia, eso lo tenemos en el camino para seguir. Ángel, nosotros nos quedamos ayer en Telenoche, te pregunto lo último y te pido que seas breve, con una imagen que era la de Telenoche haciendo un informe en el Fonavi municipal, en la zona sur. Llega la policía científica, quiere levantar rastros de lo que había pasado en las últimas horas, encuentra reticencia de los vecinos. Te pregunto esto y te pido que seas concreto. Sí. ¿Hay un lugar en Rosario donde el Estado no pueda estar o no pueda permanecer? No, porque esta tarde estuvimos recorriendo ese barrio y estuvimos. Yo personalmente estuve. Estuvo el jefe de la PDI, estuvieron jefe de la plana mayor de la policía y estuvimos. En ningún lado no pudimos entrar. Hay un hecho puntual que lo estuvimos hablando cuando se produjo la muerte de Sanchi, cuando va la policía científica. Nosotros estuvimos esta tarde y no tuvimos ningún problema. Ronnie, gracias por esta razón. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Más información, Giselle.